¿Te has preguntado qué significa el nombre Oscar? ¿Cuál es su origen, qué secretos esconde y qué dice este nombre sobre la personalidad de quien lo lleva? Hoy, en este video, exploraremos a fondo el significado, la historia, la evolución cultural y espiritual de Oscar, un nombre poderoso con raíces profundas. Acompáñanos en este viaje fascinante. Origen y significado del nombre Oscar. El nombre Oscar es ampliamente reconocido en todo el mundo occidental. Es un nombre masculino fuerte, elegante y lleno de historia. Se ha mantenido vigente durante siglos, portado por grandes figuras de la cultura, la literatura, la música y el cine. Desde el excéntrico escritor Oscar Wilde hasta el carismático cantante Oscar de León, sin olvidar, por supuesto, los codiciados premios Oscar que cada año celebran lo mejor del cine internacional. Pero, ¿de dónde proviene realmente este nombre? Su origen es múltiple y fascinante. El nombre Oscar tiene raíces germánicas, nórdicas y gaélicas, lo que le otorga una riqueza lingüística única. Desde el punto de vista germánico, Oscar proviene de los nombres Ansgar y Osgar, cuyas raíces significan lanza de Dios o lanza divina. En otras palabras, simboliza la fuerza, la protección y el poder espiritual. Por otro lado, en las tradiciones nórdicas, se relaciona con el término Asgeir, que también significa lanza sagrada. Esto refuerza la imagen de Oscar como un guerrero espiritual, como alguien guiado por la voluntad divina. Pero la historia no termina ahí. En la mitología gaélica e irlandesa, Oscar era el hijo del legendario poeta y héroe Ossian y la hada Niamh. En este contexto, el nombre tiene un significado más poético, amante de los venados. Se deriva de las palabras os que significa venado y car que significa amante. Este detalle lo conecta con la naturaleza, la sensibilidad y la poesía. Este cruce de culturas, vikinga, irlandesa y germánica, explica por qué el nombre Oscar se ha expandido con tanta fuerza por toda Europa, especialmente después de las conquistas vikingas que llevaron este nombre a tierras celtas. La personalidad de quien lleva el nombre Oscar. Los hombres llamados Oscar suelen tener una personalidad sofisticada. Son personas que cuidan su imagen, su forma de hablar y sus modales. Disfrutan de los placeres de la vida y suelen tener un gusto refinado por la moda, el arte y la buena comida. Se destacan por ser intuitivos, elegantes y encantadores. Son excelentes conversadores, capaces de adaptarse a distintos entornos sociales, aunque suelen mantener cierta distancia emocional. No son personas que se entreguen fácilmente. Valorando su independencia por encima de todo, Oscar prefiere observar antes de comprometerse. En sus relaciones personales, es sincero y transparente. No le gustan las mentiras ni los rodeos. Sin embargo, también puede ser un tanto escurridizo cuando se trata de compromisos duraderos. Oscar busca conexiones reales, pero siempre desde un lugar de autonomía. En lo económico, es sumamente ambicioso. Para Oscar, la estabilidad financiera es una prioridad. Tiene metas claras y es muy trabajador, no tanto por el proceso, sino por el resultado final. Le gusta ver materializados sus sueños y metas. Oscar en los negocios y la vida familiar. En el mundo de los negocios, Oscar brilla con luz propia. Tiene un instinto especial para detectar oportunidades, invertir con sabiduría y hacer que sus esfuerzos rindan frutos. Le encanta vivir a 1000 por hora, siempre en movimiento, siempre buscando nuevos horizontes. No es raro ver a un Oscar en posiciones de liderazgo, con cargos ejecutivos o como emprendedor de éxito. Tiene una mente estratégica y gran capacidad de negociación. Su seguridad y confianza lo convierten en un líder natural. Con su familia, es generoso y protector, aunque puede haber ciertos roces. ¿Por qué? Porque su necesidad de independencia a veces entra en conflicto con las expectativas familiares. Aún así, le gusta ser el sustento y el respaldo económico de los suyos. Disfruta dando bienestar a los que ama, siempre y cuando no sienta que eso compromete su libertad. Variantes de Oscar en otros idiomas. Este nombre tan internacional adopta distintas formas en otras lenguas, manteniendo su esencia. En catalán, Oscar. En alemán, Oscar. En inglés, Oscar. En francés, Oscar. En portugués, Oscar. También existe la variante poco común Oscare. Como puedes ver, es un nombre que trasciende fronteras y culturas, adaptándose a distintos idiomas sin perder su elegancia. San Óscar y su historia en el cristianismo.
En la tradición católica, cada nombre tiene un día especial en el calendario, y Óscar no es la excepción. Su santo patrón es San Óscar, también conocido como Ansgar, una figura crucial en la expansión del cristianismo en el norte de Europa. San Óscar nació el 8 de septiembre del año 801 en Amiens, Austrasia, y desde joven mostró una gran vocación espiritual. Fue un obispo, misionero y evangelizador que llevó la palabra de Cristo a tierras escandinavas. Fue enviado por Ludovico Pío, emperador del Sacro Imperio, para ayudar al rey Harald Klak de Dinamarca, quien deseaba cristianizar su pueblo. San Óscar no solo cumplió su misión, sino que también viajó a Suecia para hacer lo mismo con el rey Björn Paaga. Gracias a sus logros, fue nombrado arzobispo de Hamburgo, convirtiéndose en el primero en ocupar ese cargo. También fue arzobispo de Bremen, y es considerado patrono de Escandinavia. Aunque después los normandos intentaron restaurar el paganismo, San Óscar no se dio por vencido. Volvió a las tierras misionadas, luchó contra la rebelión pagana y reafirmó la fe cristiana en esas regiones. Murió el 3 de febrero del año 865, fecha en la que se celebra su festividad. Se lo representa con vestiduras litúrgicas, sosteniendo una iglesia, símbolo de su fe inquebrantable y su legado. Óscar no es solo un nombre. Es fuerza, historia, fe, independencia, elegancia y poder. Es un nombre que evoca raíces ancestrales, hazañas espirituales y ambiciones modernas. Así que si te llamas Óscar, lleva tu nombre con orgullo. Y si conoces a alguien con ese nombre, ahora sabes por qué tiene una presencia tan única. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el fascinante mundo de los nombres y sus significados. Nos vemos en el próximo video.